Las historias del día de hoy, amigos, nos demuestran que el horror no solamente viene con las manifestaciones paranormales. No lo encontramos únicamente en fantasmas, demonios o seres del bajo astral. Este horror también viene de la actividad humana, de las cosas con las que podemos encontrarnos en nuestro día a día. Así que espero que estén listos para el episodio de hoy, que se hayan preparado previamente con su bebida favorita. Estén reunidos en compañía de sus seres queridos o su familia. Tengan todas las luces apagadas. Y ahora sí, prepárense para escuchar los gritos en la noche. El barrio donde crecí era cambiante. Como seguramente le pasa a muchos lugares, ahí teníamos etapas donde todo era muy tranquilo. Después había otras donde aparecía algún criminal que se apoderaba del lugar por un tiempo, para luego volver a la calma. Y así en un ciclo que se repetía cada cierto tiempo. Una noche, cuando tenía 21 años, asistí a una fiesta. Una chica de la que estaba enamorado en silencio me había invitado a una fiesta en su casa, y por supuesto yo no podía faltar. Ella vivía en el barrio contiguo, por lo que no tuve reparo en que se me hiciera tarde. Volvería a casa caminando. Después de todo, ya tenía un par de años que toda la zona estaba muy tranquila. A la 1:30 de la mañana me despedí y comencé a andar hacia mi casa. Ya estaba casi a mitad de camino, cuando al atravesar una calle, vi en la esquina a 3 hombres recargados en una pared. Su pinta no parecía muy de fiar. Yo no podía regresarme porque iba a ser muy evidente mi nerviosismo, así que con mucha decisión seguí caminando sin detenerme, como si no los hubiera visto. Di unos cuantos pasos más y giré un poco la cabeza. Los 3 venían unos metros detrás de mí. Me puse nervioso y comencé a apurar el paso, pero escuché también cómo ellos aceleraban. De pronto comenzaron a gritarme insultos y pedirme que me detuviera, pero por supuesto no lo hice. De hecho, decidí correr. Faltaban unas 8 cuadras para llegar a mi casa y tomé la decisión de intentar ganarles en una carrera. Cuando aceleré, ellos también se echaron a correr, persiguiéndome. Pude ver cómo uno de ellos traía agarrado un palo con la mano. Parecía todo muy peligroso. Yo no podía detenerme, no debía detenerme. Por aquellos años yo no estaba en mala condición física, pero tampoco era un atleta. Y cuando faltaban un par de cuadras, comencé a sentir el cansancio, que me hizo bajar la velocidad. Giré la cabeza y vi cómo aquellos 3 hombres, con cara de pocos amigos, empezaban a darme alcance. De repente pasé una esquina y estaba a punto de empezar a gritar desesperado con la esperanza de que algún vecino saliera, cuando, desde la acera, dio varios pasos sobre la calle, un hombre. Se interpuso entre aquellos maleantes y yo. Yo lo conocía. Era el Luigi. Esta persona, a la que llamábamos el Luigi,
Luis, para mí, había sido mi amigo en la infancia. Mi mamá lo apreciaba mucho, pero en la adolescencia, algo lo hizo tomar otros caminos e integrarse a actividades ilegales. Era muy conocido en la colonia y sus alrededores, pero realmente los vecinos de ahí, que lo habían visto crecer, los respetaba y los cuidaba. Aquellos 3 hombres se detuvieron de golpe. Vieron a Luigi y salieron corriendo despavoridos, pero no por la fama de este amigo mío, sino porque el Luigi había sido asesinado a tiros 2 años antes, justo en esa esquina, una madrugada. Yo no podía creer lo que estaba viendo, y también me eché a correr hacia mi casa, solamente gritando un gracias, amigo, al viento. Por aquellos días, yo no fui el único al que aquella aparición protegió. Varios vecinos en situaciones peligrosas dijeron haber visto a Luis regresar desde su tumba. No sé, siento que sus últimos años fueron cuestionables y por ellos no sé si podríamos considerarlo una buena persona, pero me alegra saber que vino a cuidar el área, que vino a cuidarnos a nosotros. Lo cierto es que desde su muerte, el crimen nunca volvió a nuestro barrio. No porque algún maleante no lo hubiera intentado, sino porque algo no les permitió estar ahí permanentemente. Hola a todos. Soy un hombre de 45 años. Mis hijos afortunadamente encontraron este canal hace poco más de un año. Y hoy, por fin me animo a enviarles mi historia. Desafortunadamente, a la edad de 12 años, quedé huérfano, por decirlo de algún modo. Mi padre nunca estuvo en mi vida. Y mi madre se fue a los Estados Unidos a trabajar. Pero pronto perdimos contacto con ella. Por casi 6 años, no supimos realmente en dónde estaba. Eso sí, nunca dejó de enviar dinero, pero yo quería saber cómo estaba. Quería que hablara conmigo, yo era su hijo. No teníamos forma de localizarla. Simplemente desapareció de mi vida durante ese tiempo. Mi abuela, que había decidido cuidarme, falleció súbitamente apenas un año después de que mi mamá se había ido. De pronto me quedé solo. Claro, tenía tíos hermanos de mi madre, pero nadie pareció querer hacerse cargo de un adolescente ajeno, por más bien portado que yo fuera. Fue el tío Ramón quien se ofreció a cuidarme. Era un hermano de la abuela, que, bueno, sus intenciones no eran las mejores. Quiero pensar que solamente vio la oportunidad de recibir aquel dinero que enviaba mi mamá cada día primero del mes. No puedo explicar cómo es que cobraba esos envíos, ya que seguían estando a nombre de la abuela, pero supongo que eso ya no importa realmente. El tío Ramón era el viejito dicharachero de la familia, siempre bromista, siempre energético. Pero detrás de eso, creo que todos habían decidido ignorar al alcohólico e irresponsable en que se había convertido. Cuando se ofreció a cuidarme, en muchas formas terminé yo cuidándolo a él. Nos quedamos a vivir en la casita de la abuela, pero prácticamente seguía estando yo solo. El tío desaparecía por días para luego regresar en un estado deplorable, oliendo a alcohol y suciedad.
Duraba entonces hasta 3 días sin levantarse de la cama. Lo peor vino después, cuando trajo a vivir con nosotros a una noviecilla, Susana, una mujer mucho más joven que él, de unos 35 años, pero que era sumamente extraña. Claro, creo que todos hemos aprendido que ahora no es bien visto estigmatizar a la gente por su apariencia, pero déjenme describírselas. Ella siempre andaba vestida de negro y con ropas sumamente provocadoras, a pesar de tener una figura no tan agraciada, por así decirlo. Ella llegó a imponer sus reglas y era muy severa conmigo. Por ejemplo, yo debía estar en mi cuarto a las 9 de la noche y no podía salir hasta que amaneciera por ningún motivo, o era sujeto a golpes. Aprendí incluso que si me andaba del baño, debía hacer mis necesidades en un bote de basura en el cuarto y desecharlas hasta que diera la mañana. Mi tío, por su parte, cambió totalmente. Ahora no salía para nada, pero todo el tiempo estaba en casa como adormilado. Pasadas unas noches de su llegada, una vez que Susana estuvo segura de que yo me quedaría en mi cuarto durante la noche, comencé a escuchar cosas extrañas. Y es que la verdad había madrugadas en que yo me preguntaba dónde estaba mi madre y por qué no venía por mí. Eran madrugadas que las pasaba llorando. Y fue justo en esas noches que comencé a escuchar voces. Voces de varias mujeres, como si aquella señora recibiera algunas amigas en esas horas inapropiadas. Las escuchaba platicar y reír de manera muy escandalosa. Las escuchaba también cantar canciones en idiomas extraños. Las podía oír caminando, dando tumbos por toda la casa e incluso detenerse detrás de mi puerta. Aquello me aterraba. Ellas hablaban cosas allá afuera y hacían sonidos como risas ahogadas, como si quisieran que yo las escuchara burlándose de mí. Dentro de todo este infierno, la escuela era mi único refugio. Nunca dejé de asistir a clases, y mis amigos y sus padres eran a veces mi única compañía emocional para afrontar esos años. Muchos de ellos también me daban de comer o me regalaban un poco de dinero o ropa. Vi a Susana anoche, me dijo Edgar, mi amigo más cercano y que vivía a un par de cuadras de mi casa. Cuando le pregunté dónde, él me dijo que se había levantado al baño en la madrugada y, para su sorpresa, su madre estaba despierta, asomándose discretamente por la ventana. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, ella le pidió que se acercara. Frente a su casa había un pequeño parque. Y ahí, en medio de la noche, estaba Susana y 6 señoras más. Eran mujeres muy ancianas las que la acompañaban. Ninguna de ellas estaba haciendo algo en particular. Solamente estaban de pie, rígidas como columnas. Así duraron varios minutos, y entonces mi amigo y su mamá vieron las luces de la casa al otro lado del parque encenderse. Salieron de ahí apresuradas doña Lupe, su esposo y sus 3 hijas. Una de ellas sostenía un crucifijo y doña Lupe al parecer traía agua bendita y comenzó a gritar muchos insultos a aquellas mujeres mientras les intentaba rociar con aquel líquido.
Susana y sus compañeras solamente se rieron de manera escandalosa y, según Edgar, se fueron de ahí corriendo, lo cual parecía muy poco natural para aquellas viejecitas. Ni él, ni su madre, ni yo sabíamos qué pensar. Esa misma tarde comí en su casa, y para ese momento su madre ya había llenado todo el perímetro con semillas. Supongo que no estaba de más. La señora no me comentó nada, pero al retirarme, me dijo que en cualquier momento, si me sentía en peligro, podía irme a quedar con ellos el tiempo que fuera necesario. Y es que supongo que para esta edad podía haberme escapado. Podía haber dejado todos esos malos tratos y situaciones extrañas si yo hubiera querido. Tenía ya 16 años, pero mi autoestima estaba muy lastimada y creo que eso fue lo que me hizo quedarme ahí, con mi tío y Susana. Pero mi tío cada vez estaba peor. En el letargo permanente en el que vivía, no se podía hablar con él, y había ocasiones en que podían pasar días sin que saliera de su cuarto. En esas ocasiones, Susana no me permitía ni siquiera verlo. Su cuarto, según ella, era un lugar prohibido para mí. Ella también había empezado a hacer más escándalo en las noches, y comencé a notar que era real lo que Edgar me había dicho. Al menos desde el punto de vista en que me di cuenta que ella salía de noche. Yo escuchaba la puerta del zaguán azotarse y a veces, unas horas más tarde, la escuchaba volver riéndose a carcajadas junto con aquellas otras mujeres. Aunque para serles sincero, a esas acompañantes nunca las escuché salir. No sé cómo lo hacían. En una ocasión, mi tío tenía ya como 3 días sin salir de su cuarto, así que hice un plan. Cuando Susana saliera de noche, yo saldría de mi habitación para verlo, al menos para asegurarme de que seguía ahí, de que no me había dejado solo con esa mujer que cada vez se había vuelto más siniestra. Era ya de madrugada, y tras escuchar sus voces alejarse y el zaguán sonar, salí de mi habitación. Frente a mí estaba un pasillo y otra recámara que se usaba para guardar cosas. Fui entonces a la sala, y a un costado de esta se encontraba la puerta para entrar a la recámara de la abuela, donde se había estado quedando mi tío con esta mujer. Toqué discretamente, pero nadie respondió. Lo dudé un segundo, pero al final decidí entrar. Giré despacio la perilla y comencé a abrir la puerta, pero no la había movido ni 10 centímetros cuando sentí un empujón desde adentro que la cerró nuevamente. ¡Lárgate de aquí!, me dijo una voz horrible. Una voz que parecía de hombre, pero que estoy seguro que no era la de mi tío. Me asusté mucho. Me fui a mi cuarto corriendo, cerré la puerta y puse un mueble detrás de ella. Un tocador que esa recámara tenía para que nadie entrara. La verdad es que esa noche no pude dormir y pronto escuché a Susana y a sus amigas volver. Escuché muy claramente cómo fue a su cuarto y de pronto salió de ahí molesta, gritando improperios, como loca. Decía que yo se las iba a pagar. Quiso entonces abrir mi puerta, pero afortunadamente no pudo.
Conforme llegó la mañana, puse la mayor cantidad de mi ropa en una mochila y en un par de bolsas de plástico que tenía. Quité el mueble con cuidado, esperando no hacer ningún ruido, y en un momento de total silencio, salí de ahí corriendo. No miré atrás y simplemente corrí. Corrí sin parar las cuadras que hicieran falta para llegar a la casa de Edgar. La realidad es que nadie vino tras de mí. Su familia me abrió las puertas de su casa sin ningún reparo, y desde ese momento viví con ellos. Una semana después, los vecinos frente a la casa de mi abuela llamaron a la policía de madrugada. Sí, Susana también los intimidaba, pero esa noche habían visto por su ventana del piso superior que en el patio de la casa de mi abuela había gente. Vieron, para su sorpresa, a varias ancianas corriendo desnudas y a un hombre que las perseguía. Un hombre que, según ellos, llevaba una máscara en la forma de una cabeza de cabra. Notaron que aquel hombre no era mi tío, ya que su complexión física era muy distinta. Pero se dieron cuenta también que esa persona tenía las manos manchadas de rojo, y pensando que era sangre, llamaron al 060, el antiguo número de la policía. Sin embargo, la ayuda tardó muchísimo en llegar. Pero cuando los oficiales se presentaron en el lugar, y tras hablar con los vecinos, decidieron tocar a la puerta de la casa de mi abuela. Nadie respondió, pero estaba abierta. Entraron, y efectivamente, en el patio había varias manchas de sangre, por lo que decidieron entrar a la casa. Era domingo, lo recuerdo, y fue cerca de las 10 de la mañana que varios policías tocaron en la casa de Edgar. Su madre me llamó a la puerta para que me dieran la noticia. Mi tío estaba muerto. Al parecer, todo indicaba que había sido asesinado. Tenía una enorme herida en el cuerpo, por la cual le habían extraído algunos órganos. El problema es que, de acuerdo al estado en que se encontraba el cuerpo, esto tendría que haber sucedido casi 20 días atrás. Era imposible. Si bien yo tenía una semana fuera de casa y durante los últimos días no lo había visto, sí estaba seguro que mi tío estaba bien y vivo al menos 10 días antes. Algunos vecinos incluso dijeron que durante esa semana que yo me ausenté, lo vieron andar por ahí brevemente con Susana. La mamá de mi amigo le dijo a los oficiales que yo tenía un mes viviendo con ellos, intentando evitarme problemas, aunque no hubo ninguno. La verdad es que en la casa no había rastro alguno de Susana. No había pertenencias de ninguna mujer o cosas que indicaran que alguien más vivía ahí. Tampoco había rastro de sus amigas. Pero el cuerpo de mi tío estaba completamente embarrado en sangre. Sangre que los análisis determinaron después pertenecía a más de un individuo. Pertenecía a 10 personas. 10 mujeres. La verdad es que yo no lo vi. Yo no vi el cuerpo con eso que decían los oficiales.
Una de mis vecinas incluso fue a buscar personalmente a un hermano de mi madre que había ignorado mi situación para que él reconociera el cuerpo y evitarme el trauma. Después de aquel trágico hecho, Susana nunca volvió a aparecer. Pero mi madre sí. 2 años después, 2 años que pasé viviendo con la familia de Edgar, mi mamá volvió a buscarme. Ella ni siquiera sabía que mi abuela había fallecido, y alguno de los vecinos le indicó dónde estaba viviendo yo. Venía embarazada y con una actitud muy distinta, cambiada. La verdad es que creo que con mi hermano sí ha sido una buena madre, pero la relación entre ella y yo nunca se recuperó del todo. He ido a terapia y creo que la he perdonado. Convivo con ella y con mi hermano, pero nunca olvidaré lo que me hizo pasar. La familia de Edgar es mi familia. La familia que yo elegí.